Soy Abel Bautista, secretario general del Partido Popular de Extremadura. ¿Cuál es el motivo de tu visita a Jaraíz? Bueno, pues en nuestro proceso de Habla Extremadura, que estamos en contacto permanente con los municipios, pues venimos a acompañar a nuestro alcalde, no venimos a visitarlo, sino a acompañarlo a él para apoyar el comercio local en Jaraíz de la Vega, que además está pasando por un momento muy positivo, por los datos que hemos podido conocer, donde se abre comercio, donde desde el ayuntamiento, el alcalde y su equipo de gobierno pues están apostando decididamente pues por el comercio local, que es en definitiva quien fija población en el mundo rural, quien da servicios a los ciudadanos, quien crea empleo y quien dinamiza nuestra economía. Pues como saben, nuestra economía, nuestro tejido productivo está principalmente compuesto por pequeñas y medianas empresas y por autónomos, y aquí en Jaraíz sabe muy bien de lo que hablo porque 1 de cada 4 trabajadores son autónomos. Y efectivamente son ellos, los autónomos, los que dan la cara, los que abren los negocios en el día a día, los que apuestan por el mundo rural y los que sostienen vivos nuestros municipios. Esta situación tan positiva que se da en Jaraíz, lamentablemente no es la situación que se da en el resto de Extremadura, donde en el último año, según datos EPA que hemos podido conocer hace escasos días, hemos sabido que se han perdido 5.500 autónomos en el último año. Esto supone efectivamente pues un duro varapalo para nuestro mundo rural, donde principalmente se establecen esos autónomos. Nosotros los vamos a apoyar y nosotros entendemos su preocupación y su inquietud, y por eso hoy venimos a escuchar a esos autónomos de Jaraíz que nos cuenten su inquietud en estos momentos por la subida de los costes que tienen que afrontar, de los costes energéticos, coste de la luz, coste del gas, coste de los productos, de la materia prima, y que el consumidor final no se lo pueden repercutir, y además ese consumidor final no dispone en estos momentos de una salud económica como para poder hacer eso. Desde el Partido Popular, nuestra presidenta María Guardiola ha propuesto 2 medidas esta misma semana que las vamos a aprobar en el primer Consejo de Gobierno. La primera de ellas es una cuota cero para jóvenes y mujeres que quieran emprender, que quieran abrir un negocio, que quieran ser autónomos y fijar población y crear empleo en nuestro medio rural, principalmente en el medio rural. Y en segundo lugar, un paquete de ayudas para ayudar a todos esos autónomos que ya están establecidos a que puedan efectivamente hacer frente a todos esos costes que no pueden repercutirse al consumidor final y que el consumidor final no puede lamentablemente asumir. Como estamos convencidos de que el mundo rural es fundamental para nuestra región, para Extremadura, también tenemos que ser conscientes de que el comercio local necesita, además, para poder seguir creando empleo, para poder seguir abiertos, tener servicios públicos de calidad que permitan a la gente, que permitan a esos jóvenes quedarse en Extremadura, porque nosotros nos resignamos a que la primera opción que está en el ideario colectivo de nuestras familias, de nuestros ciudadanos, sea el que un joven tenga que abandonar su mundo rural, su municipio de procedencia, para ir a buscar una oportunidad fuera de Extremadura. Creemos que tenemos que incidir en que los jóvenes se queden en Extremadura, y para eso necesitamos servicios públicos de calidad. Y un servicio público de calidad irrenunciable y que lamentablemente está en unas condiciones pésimas es la sanidad, donde el mundo rural sufrir una falta de profesionales, que Jaraíz sabe muy bien, y el mundo de las ciudades sufre un cierre de especialidades que lo condena efectivamente a tener un servicio deficitario, un servicio que en estos momentos no es de la suficiente calidad. Pero nosotros no pretendemos hacer de esto una representación, entendemos que esto debe sobrepasar a los partidos políticos, no es una cuestión del Partido Popular, no es una cuestión del Partido Socialista. La sanidad es un problema que está más allá de la M30 y que todos debemos mirar más allá de la M30. Frente a esos concejales del Partido Socialista que se van a manifestar fuera de Extremadura, a pesar de la situación que tenemos en Extremadura, donde nuestras listas de espera triplican las listas de espera de otras comunidades, entendemos que debemos sentarnos, debemos hacer un pacto por la sanidad, y por eso María Guardiola, la presidenta del Partido Popular de Extremadura, ofreció a Fernández Vara ya en el mes de agosto un pacto por la sanidad, viendo la que se avecinaba, adelantándose muchos meses a lo que hoy está sucediendo y a lo que hoy supone un debate nacional en nuestro país. Por eso nosotros incidimos
en esa necesidad de pacto por la sanidad, y si el Partido Socialista, si Fernández Vara no recoge el guante, nosotros nos comprometemos de las primeras medidas que hagamos, de las primeras medidas que propongamos cuando seamos gobierno a partir del 28 de mayo, sea ese pacto por la sanidad de todos los partidos políticos. Y yo quiero poner aquí de ejemplo a Luis Miguel, a nuestro alcalde de Jaraíz, porque él ha sabido dar la cara por los vecinos sin ningún tipo de confrontación, en definitiva haciéndolo desde la moderación, desde la reivindicación y desde la propuesta cuando ha tenido que hacerlo. Yo lo he visto encabezar esa reivindicación en la Asamblea de Extremadura, lo he visto dar la cara por sus vecinos, y para nosotros, Luis Miguel, para nosotros eres un verdadero ejemplo, porque desde esa moderación y desde esa centralidad que supone echarte a la espalda una reivindicación de tu pueblo por encima de las siglas políticas, por encima de los partidos políticos, ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo, y eso es lo que quiere hacer María Guardiola a partir del 28 de mayo.